En el reportero de Radio Libertad presentamos Libertad con Historia, con la conducción de Maritza Barrón Gutiérrez, historiadora. Nos encontramos hoy día en una transmisión más de Libertad con Historia. Hoy día tenemos un programa dedicado a la música criolla, es que felizmente se ha vuelto a formar parte de nuestra cultura. Para el día de hoy nos encontramos con Manuel Alba León, que tiene Manuel León Alba, perdóname, que él es un arreglista, un investigador musical y que además es director de orquesta. ¿Cuál es su importancia en nuestra música popular? Más que todo limeña y costeña, ¿no? Manuel, sí, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Sé que tú trabajas prácticamente toda la noche y te agradezco muchísimo que la verdad te hayas tomado un tiempo para compartir con nuestro público tus conocimientos. No, para mí es un honor estar aquí en Radio Libertad y en tu programa, ¿no? Muchas gracias. Manuel, nosotros cuando hablamos de la música criolla, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo? Bueno, en realidad la música criolla ahora es una denominación que le están dando al valse peruano, pero también en la música criolla están insertos otros géneros, como es la música afroperuana, y también dentro de ello están pues las marineras, limeñas, los panalibios, zamacuecas y diferentes géneros que nutren toda la costa peruana, de más o menos por el sur con Chincha, Cañete, por el norte con Trujillo, con Chiclayo, pero básicamente Lima es la capital del valse, ¿no? Y de toda la parafernalia de estos géneros que han dado identidad al pueblo del Perú. Mira, cuando nosotros estamos hablando de música criolla, inmediatamente llega a la mente el valse, ¿no? Que vamos a hablar sobre el concepto, que también lo usaba Manuel Acosta Ojeda y Carlos Jaire, ¿no? Estamos hablando de un género que se ha dicho que es una derivación del vals vienés que bailaban en la alcurnia y que era tocado por la servidumbre de sala, como que era llamada, ¿no? O sea, aquellos músicos afros que tocaban para, bueno, vamos a usar los términos históricos y precisos. Yo lo que yo sé, lo que pude haber investigado, recopilado, es que cuando Johann Strauss pone en moda el valse, que era una música muy suave, la sociedad limeña, ¿no? La alcurnia de Lima, hace grandes fiestas, pero con músicos académicos, porque estos valses eran ejecutados generalmente por cuerdas, por violines, por violonchelos, ¿no? Orquestas de cámara, ¿no? Sin embargo, leí un libro de Ricardo Miranda Tarrillo donde decía que la servidumbre, al escuchar, ¿no?, estos valses, que se quedaban maravillados y empezaron ellos a tratar de emular, ¿no? Porque musicalmente el valse vienés es un vals de 3/4, o sea, de 3 tiempos. Entonces te cuenta 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Y el peruano, el limeño, el barrio altino que estaba ahí, o el de La Victoria, o el de Malambo, el Rímac, si bien es cierto, adoptan lo que le dicen el tundete, el valse peruano está 2. No está en 1, 2, 3, en el valse peruano está 1 y 2. Claro. Y 2. Entonces ahí está la diferencia y el sabor. Lo que le dicen el sabor es eso, que ellos le agregan este componente y ya vendría a ser un valse que estaba en 6/8. Y el valse vienés está en 3/4, pero curiosamente todos lo escriben en 3/4. O sea, acá en Perú, en Lima, escriben el valse a 3/4 y lo tocan a 6/8. Pero al final son parecidos, ¿no? Quizás para algunos amigos que no se pero para la gente que me está escuchando, simplemente el valse peruano tiene un ingrediente que es el llevarlo en tiempo binario. Más ligero, podríamos decir. No, sino que la pulsación es diferente. En la música lo importante es la pulsación. Ya. Entonces, o pulsas a 2 o pulsas a 3.
no hay más. O sea, Cuando pulsas en binario o pulsas en ternario. Cuando tú dices pulsar, te estás refiriendo al Eso, por instrumento. ejemplo, no, a esto Al nada más. paso. Claro, o sea, yo puedo decir, recuerdo aquella vez, que Eso, yo te claro, conocí, ¿qué es el tundete cuando tú 1, tocas 2, la 3, ¿no? guitarra? Pero yo también lo puedo, yo quiero aquella vez que yo te conocí. Ya. Entonces ya lo estoy dando a 2, mi golpe son 2. Ese es el vals peruano. Carlos Jaire tenía una teoría, tuve la oportunidad de conocerlo, ya bastante avanzada, y conversamos al respecto de eso, y él había escrito, porque él aparte ha sido director musical en Nueva York, una orquesta internacional muy fabuloso, ¿no? Muy fuera y serio. Claro, entonces Carlos me dijo que era una teoría de él, como la servidumbre y lo cual él había vivido, vivían en espacios muy reducidos. Al recoger la música que ellos escuchaban, no podían bailar con esos pasos tan largos y se quedaban no solamente en los valses guineses, sino ya un poco hacia la misma música española, ¿no? Entonces se cortaba el paso por el espacio. Entonces había casi como el picadito, ¿no? Del vals. Y salió la jarana. Claro, es lo que me dijo él, ¿no? Entonces, claro, él no era tampoco una persona ligera para hablar, era un músico, ¿no? ¿Qué tanto es cierto eso? Sin ponerlo en cuestión a Carlos, ¿no? Escuchando lo que tú me dices, yo puedo llegar a la conclusión de que como no se podían expandir en esa danza, simplemente empezaron a bailar en una sola loseta. Claro, que es un dicho, ¿no? Bailar en una sola loseta, la cosa como que se puso un poco más sabrosa y ahí sale la jarana, ¿no? El vals, aunque el canto de jarana es otra cosa, pero, claro. Pero se hace ese vals criollo, que Fiesta Criolla lo popularizó, ¿no? O sea, esos valsecitos así, bien sabrosos. Con dichos y cosas, con replanas, ¿no? De Cervantes. En ese sentido, por ejemplo, vamos a un poco ubicarnos históricamente. ¿Desde cuándo podríamos ya hablar que existe un vals criollo propiamente dicho? Particularmente yo pienso que cuando Fiesta Criolla introduce el cajón, ¿no? En los 50. Sí, los 50, aunque no en todas las canciones, ¿no? Pero en las jaranas y en los balsecitos de esos movidos que tenían, yo creo que se vuelve más, digamos, más sabroso, más criollo, pero también habría que decir, como le dije hace un momento fuera de acá, que si bien el vals cambia con Pinglo, yo creo, aunque de repente algunos me van a criticar, que también cambia con Avilés. O sea, Avilés le quita el tundete y ya le da ese claro, sabor. y que esto se nota, por ejemplo, en el huerto de mi amada, que se ha hecho clásico de la introducción, que es el punteo, ¿no? Claro, los punteos, pero no solamente los punteos, sino los bordoneos. Los bordoneos, ¿no? Y la manera tan ágil. Pero ya estamos hablando de Avilés en dos tiempos, porque Avilés tiene con Fiesta Criolla y con los morochucos. Claro, los morochucos creo que es antes, ¿no? Sí. Pero los morochucos era una música elegante. Elegante, claro. Y ahí es donde está el huerto de mi amada, el arreglo. Pero ya después cuando ellos empiezan a hacer esos valses tan conocidos por el pueblo, donde Avilés, a través de esas introducciones, con Fiesta Criolla sobre todo, porque yo creo que con Ego Aguirre compartía lo de los morochucos, las introducciones, pero en Fiesta Criolla él crea unas introducciones que vienen a ser la didáctica básica para cualquier guitarrista que quiere tocar música criolla. Sí, o sea, criolla de jarana. Si tú quieres tocar música, tienes que haber escuchado a Avilés. O sea, probablemente existan otros guitarristas muy buenos, no lo digo, pero lo de él es una lección, ¿no? A través de las grabaciones. Pero en los orígenes del vals escuchamos no escuchamos mucha guitarra, ¿no? Porque escuchamos piano, antes eran estudiantinas, ¿no? En 1900, claro. 1910, Almenerio, ¿no? Y otros que ahorita no recuerdo, eran más estudiantinas, pero siempre ha existido esa introducción, ¿no? No tal vez con la sabrosura que tenía Avilés, porque Avilés no tocaba muchas notas, él era al revés, tocaba con 4 notas te hacía bailar, ¿entendías? Porque te hacías... Claro, siempre se ha hablado, ¿no? De que ya prácticamente... Trabaja mucho con la pausa. Claro, y es en Avilés encontramos una guitarra muy característica,
que además también tiene, en él mismo hay dos tiempos, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, tenemos algunos conceptos en la música criolla. Tenemos el concepto de guardia vieja. Yo le he escuchado también algunos valses de Chabuca, valses de Cabañaro, que ya tienen esa tendencia, ¿no?, a hacer un vals más internacional. Claro, es que lo que sucede es que como todo evoluciona, y por ejemplo en el caso de, cuando hablamos de Pinglo, Los amigos pinglistas desde 1918, con Amelia. Amelia, ¿no? Claro. Con Amelia. Sí. Y él muere en el 36, pero de ahí continúan ya Pablo Casas. Pero Pablo Casas, Pedro Espinel, que hace las polcas, que lo que conversábamos antes era que Pinglo no había compuesto polcas. Bueno, pero eso es lo que aprendí en julio cuando hice un banjo con piano de cola, trompeta, clarinete, o sea, emulando esas agrupaciones de New Orleans del siglo de 1910 a 1930. Y ahí los pinglistas, que hay algunas personas ahí que son recopiladores, historiadores, con pruebas en la mano, dijeron que Pinglo jamás había compuesto una polca. Yo también me quedé sorprendido porque yo pensaba que no era así, pero entonces hay un marcado, o sea, a partir del año 18, yendo a la conversación, donde tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque también el problema con Pinglo, no de él, sino de algunos estudiosos, es que quieren encasillarlo a Pinglo como un autor un poco rebelde, ¿no? Pero en realidad él componía lo que veía como todo un cancionero muy antiguo, cancionero de Lima, Yeah. que recopiló valses, pero todos eran valses de marginales, de personas marginales. Por ejemplo, hacían con los Faites, y recopilaban hasta la forma del asesinato. Claro, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y estamos hablando de las élites, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de la gente de la paisada, no estamos hablando de gente popular. Claro, definitivamente Ayarza Morales, ¿no? Claro, Ayarza Morales, claro. Era gente ya de otra capa social. Capa social, claro. Pero que le gustaba la jarana, ¿no? Le gustaba la jarana. Ahora, aquí hay un asunto muy importante que yo he visto a través de la Cazón de San Marcos, donde yo tuve como cerca de 20 años de ahí. Se olvidan de alguien que es muy importante, Rosa Mercedes Ayarza Morales. Ella también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Es una recopiladora. No es académica, o sea, sus orígenes viene de un territorio académico como es el europeo, el occidental, a través de los Strauss, pero es aceptado por la sociedad, entre comillas, de élite de Lima, ¿no? Uh-huh. Se suponía que era música así de gente pobre, ¿no? De gente pobre, ¿no? Pero poco a poco el vals fue saliendo para regresar al campo académico, porque ahora los valses, no ahora, sino hace muchos años, ¿no? El maestro Huirce, claro, ¿no? Y en Argentina, en Odeón, ¿no? En Argentina, que son obras académicas, ¿no? Justamente tú que has nombrado a Argentina, yo quería decirte algo. Tú sabes que acá en el Perú un tiempo hemos tenido un atraso, ya estamos a 10 minutos del programa para poder sacar el jugo, un atraso en la industria sonográfica. Entonces grababan en Argentina especialmente. Uno de ellos era Roberto Tello. Entonces Roberto Tello canta medio atangado, ¿no? Bueno, yo creo que él empezó como cantante de tango, como claro, muchos, ¿no? Y grabó en Argentina. Y en el caso de Jesús Vázquez, si tú la notas a veces, canta también como si fuera como estos sanjuanitos ecuatorianos, porque ella grabó también en Ecuador. Pero lógicamente que son estilos que se han impuesto, porque Tello tiene también un timbre muy peculiar, único, y que también ha pasado en el vals de que hay unos intérpretes que han dejado como decir, nadie lo va a interpretar mejor que... Bueno, ¿no? bajo mi humilde punto de vista,
no solamente me decías de Roberto Tello, sino para mí, por ejemplo, Alejandro Cortés. Claro, el de los Morochucos, claro. Matallana. Jorge, Rafael Matallana, por supuesto. Ellos tenían, inclusive el papá de Juan Diego Flores, que es Rubén Flores. Claro, Rubén Flores, claro. Que cantaba muy bien, ¿no? Claro. Y entonces son cantantes que parecían cantantes del canto, o de repente lo eran, y cantaban la música popular muy bien, ¿no? Bien atilada, bien diccionada, ¿no? Bien colocada la voz. Era un placer escuchar a esas personas. Ahora, en la década de los 70, por ejemplo, bueno, vamos a hacer en el año 1944 es cuando se decreta el Día de la Canción Criolla, ¿no? Claro. Eudosio Carrera. Claro, y en el gobierno de Prado. Es evidente que si bien había aquí una necesidad de ya garantizar una fecha, también debe haber habido otros elementos como por ejemplo, como sucede con la gastronomía, ¿no? O sea, al declarar un día tú garantizas el consumo, ¿no? Es posible que también haya sido otro elemento. O sea, los espacios de compartir, de las peñas, entraron en un proceso ya más formal. Más comercial, de repente. Más comercial. Y en los 50, que se dice que es ya el apogeo de la música criolla, con los grandes cantantes y los grupos, como hemos hablado precisamente de no, y también los dúos, tríos que hubieron antes de, ¿no? Antes de esa, digamos, Día de la Canción Criolla. Antes hubieron, por ejemplo, estaban estos pianistas, Sotomayor, Filomeno Ormeño y Lucho de la Cuba. Pero yo creo que todavía tenían cierta influencia argentina, porque hay un vals argentino. Hay algunos valses que son argentinos, que tocan, claro. Hay algunos, ¿no? Aurora es un vals argentino. Amarradito también. Amarradito, claro. También es un vals argentino, ¿no? Sí. Porque, y lo cantan mucho. Inclusive hay un vals que se lo atribuyen a Gardel, que ahorita no recuerdo. Es Aurora, ¿no? Aurora, no, China Hereje. China Hereje en realidad la primera grabación es de Gardel, pero como lo habían cantado los troveros y le habían dado un tono tan anorteñado, entonces todo el mundo creía que eran los troveros. Pero Manuel Acosta encontró la canción de China Hereje con Gardel. Ah, qué bien. Sí, China Hereje, y bueno, ya es que también es lógico porque hay una afluencia, ¿no? de culturas, de itinerancias. Nosotros tenemos, tú me decías que existe antes del Pinglo, o sea, como Pinglo como una especie de un eje, ¿no? Que abre dos corrientes. Pero antes de Pinglo han habido valses muy interesantes, como el caso de este vals de Luis Pardo, por ejemplo. Eso es la Andarita, ¿no es cierto? Y ha habido una guardia vieja, que es la que es antes de Pinglo. Sí, y que de autores. Hasta ahora hay muchos valses que se siguen haciendo. Y que son jaraneros. Ahora, hay que tener en cuenta que hay un repertorio que es conocido no por la mayoría que le gusta la música criolla, no por el pueblo, sino por la mayoría que le gusta, pero también hay otro paralelo que solamente conocen los que sí están ahí metidos en lo que es en las peñas, pero las verdaderas peñas, y donde te sacan a relucir unos valses que no son conocidos, no son muy buenos. Son muy buenos, del mismo Pinglo, en el caso de Rosaluz, por ejemplo, que Jaire lo llega a grabar con Leturia, y es excelente es que no tiene ni cajón, solamente la guitarra y la voz de Leturia ya bastante avanzada, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos en realidad en el vals mucho más de lo que es, como decía, de lo que es, no solamente es jarana y trago. No, definitivamente no, pero me parece que la política cultural del Perú debería, en este caso el Ministerio de Cultura, tratar de meter en la currícula de los colegios y que conozcan qué cosa es el valse peruano y cuáles son las manifestaciones, porque manifestaciones, digamos, de Lima, porque sí hay una fuerte, digamos, presencia del folclore de la sierra a través de las danzas. Hay una fuerte presencia y la gente conoce, ¿no?
Huancayo, las manifestaciones Claro. de Huancavelica, de Puno, de Cusco y otras danzas que también han inventado, creo, porque no creo que... Sí, hay... Pero en lo que se refiere a música criolla, el 31 toda la gente va, escucha Mal Paso, Sí, Mi Propiedad Privada y tres bases más, que son buenos, ¿sabes? No digo que son, pero no hay una cultura como para poder escuchar otro tipo de valses. Claro, ese es el gran problema de lo que ha devenido el vals. Bueno, muchos dicen que si no hubiera sido por esos valses ya no habría nada, cosa que es poco discutible. Yo discrepo en eso. Yo también discrepo porque, bueno, hay algunos que nos hemos formado por nuestras familias en los valses, ¿no? Generalmente uno escuchaba lo que escuchaba Lo escuchaba mi mamá, ¿no? No estaba. Por ejemplo, la famosa radiola. Esta radio, por ejemplo, tenía un programa como todas las radios en un tiempo al mediodía, la música criolla, ¿no es cierto? Y han habido programas emblemáticos. Entonces, en ese sentido, como tú dices, si el Estado también promueve y garantiza espacios de difusión, por ejemplo, como está sucediendo con la marinera norteña, que ahora todo el mundo pone su hija en la marinera norteña. Sí, pero nadie pone en la marinera limeña. Por ejemplo, pero creo que es más complicado. Sí, ahora que tocas habla de la marinera limeña, también está incluida en la música criolla. Por supuesto, ¿no es cierto? por supuesto. La gente no creo que baile valses, más baila música negra, ¿no? O sea, lo que le dicen el festejo. El festejo o un vals festejado como lo que cantaba Lucila Campos, ¿no? Claro, pero yo siempre me he hecho una pregunta, ¿cuándo salió el festejo? O sea, yo no claro. El festejo creo que es de una data reciente, debe ser del 50, con Victoria, me imagino, con Victoria Santa Cruz. No, ni siquiera, y eso que Victoria Santa Cruz no tanto, pero yo creo que en los 70 cuando hacen este grupo Perú Negro y es... Perú Negro lo hacen en el 60 y tantos. Sí, con lo que sí Campos. sé por Macario, que es un percusionista conocido, su papá era el niño, y entonces él me contaba, siempre que conversamos me dice que él fue el niño el que le hizo la coreografía a Perú Negro, con muchas danzas cubanas que se volvieron peruanas. O sea, eso lo dice Macario, no lo digo yo, porque su papá de Macario era coreógrafo de grandes vedettes cubanas en México, en la época de la vedette, ¿no? Entonces él vino a Lima y él montó algunos números, algunas danzas. Creo que estas señoritas no se llamaban vedettes porque eran mucho más profesionales que bueno, en el tiempo pero bailaban, sí, porque del tiempo de oro claro, de los Cabrés, ¿no? Claro, Bárbara Codina y otras que no me acuerdo. Tongolele, ¿no? La Tongolele después, ¿no? La grande vedettes. Un mensaje, estimado Manuel, para este Día de la Canción Criolla, nuestros amigos. Bueno, el Día de la Canción Criolla es una manera de poderle prestar atención y un homenaje a todos aquellos juglares y gente que ha contribuido durante estos más de 100 años, no solamente en la música, sino también en la parte histórica, ¿no? Y en la parte social. Sí. Y todos ellos, y el mismo Augusto Polo Campos, que es un compositor realmente, lo digo en tiempo presente, y Chabuca, ¿no? Pero hay un montón, hay un montón. Querido Manuel, muchas gracias, espero poder tener otra oportunidad contigo para poder siempre estoy muy agradecido de estar por acá en esta radio tan emblemática. Y quizás tengamos un día un programa con las músicas y poder ya tener compartir con nuestros amigos determinadas letras, amigos que tengan, bueno, pasen, esta semana es Día de la Canción Criolla, todavía la otra, ¿no? No, la otra semana. La otra, bueno. Vayan a la procesión. Vayan a la procesión, que también es parte, Manuel, también eres director de la banda nacional. Director de la banda de nuestro tradicional Señor de los Milagros. Amigos, los espero el próximo jueves, como siempre, con interesantes temas de nuestra historia. En Historia con Libertad. Muchas gracias.